Religiones de China. Primero, comencemos hablando un poco más sobre este complejo territorio que conocemos como China. La civilización china es una de las más antiguas, con alrededor de más de 7000 años de historia. Es decir, que la China que vemos hoy, con sus tradiciones, comidas, creencias y sobre todo religión, es el producto de miles de años de cambios, no solamente sociales, por ejemplo con las dinastías, las guerras o influencias, sino también cambios en las percepciones sociales y en los ritos y costumbres religiosos. Ahora, en términos históricos, es interesante también tomar en cuenta que cada dinastía traía consigo una serie de preferencias religiosas que eran entonces impulsadas en el resto de la población. Por ejemplo, desde la dinastía Han ya se empezaba a hablar de que los gobiernos eran elegidos por mandato divino, pero entre dinastía y dinastía no se mantenía de forma estable una religión que fuera dominante. Por ejemplo, en la dinastía Han misma se empezó a impulsar el confucianismo, pero dinastías posteriores como la Shui apoyaban más al budismo, inclusive la siguiente, la dinastía Tang, que mostraba una postura más a favor por el taoísmo. Todos estos cambios en niveles de influencia, en mezclas que se pudieron dar a través de la compatibilidad entre religiones y entre otros importantes sucesos históricos a lo largo de la historia de China, ha hecho que hoy en día la mayoría de su población practique las tres religiones principales, que son el budismo, el taoísmo y el confucianismo. Ahora vamos a hablar sobre el confucianismo. Este es un sistema ético, moral, filosófico y religioso fundado por el gran pensador y maestro Confucio. Confucio no fue un profeta, tampoco un dios o un sacerdote de la doctrina que él fundó. Él fue una figura, un pensador, una guía espiritual y un filósofo que guiaba la vida de sus seguidores por el camino de la armonía. El confucianismo fue una doctrina oficial de China durante hace más de 2000 años, incluso en la actualidad se viene desarrollando. En esta doctrina no existen iglesias ni organización de clérigos, por lo que el confucianismo no encaja en las corrientes religiosas como se conocen comúnmente en Occidente. Tampoco hay adoración a las deidades y no hay noción de la vida después de la muerte. Es por esto que el confucianismo abarca unas doctrinas morales bastante interesantes, pero antes de hacer una introspección dentro de estas, vamos a ver algo bastante relevante. Según las enseñanzas de Confucio, los individuos están formados por 4 dimensiones: el yo, la comunidad, la naturaleza y el cielo. Y, por supuesto, 5 virtudes o doctrinas bastante esenciales que deben componer al ser humano. Sería amar al prójimo, ser justo, comportarse correctamente, ser consciente de la voluntad del cielo, cultivar la sabiduría y la sinceridad desinteresada, como puedes ver en la imagen. Ahora bien, el confucianismo entiende que el hombre tiene todas las herramientas para mejorar su vida a través de sus virtudes y por eso no señala la necesidad de crear a un dios o alabar a un dios externo o que pertenezca a esta doctrina. Por esto, a diferencia del catolicismo, que es bastante común en Occidente o en Latinoamérica, el confucianismo dice que no es necesario alabar a un dios para lograr llegar a la paz interior. Ahora bien, esta doctrina sirve de base ética para Occidente porque nos permite entrar en una orientación y en una introspectiva de las concepciones de cada ser humano
que posee a través de sus creencias, espíritu y nos permite descubrir una nueva manera de creer en el conocimiento y la educación como una forma de mejorar a nuestra sociedad, ya que ésta se construye desde bases y caracteres sólidos. Como religión, el confucianismo hereda los cultos tradicionales chinos, desarrollando una especie de sincretismo religioso oriental. Entendemos por sincretismo, abro comillas, combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones. Cierro comillas. Es por eso que, dentro del confucianismo, tenemos rituales que abarcan diferentes aspectos, en especial espirituales. Sin embargo, los rituales más característicos e importantes del confucianismo están relacionados con la familia, siendo el matrimonio y los funerales los más importantes. El matrimonio sería la formación de una nueva familia, mientras que el funeral sería en reverencia a los antepasados. Tenemos por otro lado un aspecto bastante curioso que son los símbolos del confucianismo. Hemos presentado para ustedes dos de ellos bastante importantes, que sería el ideograma del agua y el Tai Chi. Estos dos símbolos son bastante representativos, ya que el confucianismo utiliza el ideograma del agua como un símbolo que representa el camino y la fuente de la vida, mientras que el Tai Chi o Bagua, como lo llaman los seguidores de la técnica del Feng Shui, representa un área de la vida del individuo que debe transformarse por medio de esta simbología geométrica. También otro concepto que no podemos olvidar son los libros sagrados, o mejor dicho, los 5 clásicos llamados Wujing. Esta es una recopilación bastante antigua que se llevó a cabo durante la dinastía Qing. Estos libros llevaron una parte fundamental dentro de la concepción de la doctrina del confucianismo, ya que hay 5 de ellos que se enfocan en mutaciones, por ejemplo, que describen o interpretan situaciones de presente o actúa como un libro oracular y moral que también abarca simbologías filosóficas y cosmogónicas. También tenemos otros que se van más por el lado de los ritos o la historia, pero también que se adecúan a las concepciones de los ciclos cambiantes según las estaciones del año. Por otro lado, también tenemos los 4 libros Xie Shu, que abarcan los saberes, las doctrinas, las analectas, que quiere decir versiones escritas de charlas que Confucio impartió a sus discípulos. Los discípulos las escribieron y las recopilaron en este libro. También tenemos, para finalizar, el Mencio, que es bastante importante, ya que uno de los discípulos de Confucio mencionó que uno de los principios fundamentales de esta obra era destacar que la naturaleza humana era justa y humana. Es bastante interesante, ¿verdad? El taoísmo. Esta es una religión autóctona, lo que quiere decir es que surgió en China y su creación se le atribuye al sabio Lao Tzu. Este, más que su nombre, es su descripción, ya que en chino significa viejo maestro. Se dice que vivió entre el siglo V y VI a.C. Y hay historias que cuentan cómo él, siendo un funcionario del gobierno y bien conocido como un hombre sabio, a causa de la corrupción que él evidenciaba, un día decide irse. Pero antes de que lo hiciera le pidieron que dejara algo de su sabiduría, por lo que, para así hacerlo, escribió un libro,
en 3 días, conocido hoy como los libros más famosos sobre el taoísmo, y su nombre es el Tao Te Ching. En vista de que lo escribió este maestro, vemos que este texto no es un texto de inspiración divina, sino que tiene una naturaleza de sabiduría humana con el fin de ser aplicado para la trascendencia espiritual. El Tao Te Ching son una serie de pasajes, en algunos casos paradójicos o un poco ambiguos, pero que todos refieren al cómo los seres humanos nos relacionamos con este mundo y a un flujo de la vida. Algo muy importante es conocer que un concepto mucho más anterior a la existencia de Lao Tzu es el del concepto del Tao, que puede entenderse como una potencia superior no personal, es decir, no un dios, y aunque para los taoístas es imposible definirlo completamente, se podría entender algo así como un flujo natural del universo o una fuerza cósmica. Un principio para el taoísmo es que el cambio es la única constante, y ese cambio en la naturaleza es regular, reconocible y fundamentalmente bueno. Y por esta razón lo más importante es que el ser humano aprenda a alinearse con ese Tao, porque si no lo hace siempre está la referencia clásica de el que nada contra la corriente. Solo se terminará gastando todas sus energías y no traerá nada productivo para él. El Tao, siendo un concepto bastante complejo, también se compone de lo que se conoce comúnmente como el yin y el yang, el balance de opuestos en las fuerzas del universo que no son contrarios sino relativos el uno al otro, y que no pueden existir el uno sin el otro. Ese principio antes mencionado en el que el cambio es la única constante, es decir, nada se mantiene igual, la forma en la que eso sucede es a través del yin y el yang, con esos patrones reconocidos que una vez se termine de ser yin, empieza a ser yang y así sucesivamente se consigue ese mismo circuito. Aquí entra también otro concepto importante a la hora de hablar de las prácticas taoístas, y es el manejo que se hace de la fuerza vital o esa energía que fluye, conocida como chi, que desde el aspecto espiritual se puede entender como una práctica conocida como el Wu Wei, conocida también como una filosofía de la no acción o de la acción sin esfuerzo, pues se habla de alcanzar un estado de concentración sin esfuerzo consciente o deliberado en el momento presente, porque lo que se busca es que el ser humano se encuentre en un principio de menor resistencia contra el flujo de la vida y de esa energía. Ahora, aplicado a prácticas ya no tan religiosas o espirituales, como por ejemplo lo es el tai chi, la acupuntura o incluso el feng shui, el principio es el mismo. Tratar de ser sutil al momento de manejar las energías de la vida o el chi, con el menos desgaste posible y alcanzar el equilibrio que requiere para llegar al Tao. Y para concluir con esta maravillosa presentación audiovisual sobre las religiones de China, vamos a hablar a lo último un poco del budismo. El budismo fue fundado por Siddhartha Gautama en la India y este es considerado un líder bastante espiritual, por lo que hay varios tipos de budismos. Escogimos uno específicamente que cumple un auge y una importancia enorme dentro de la cultura china, ya que en China el interés por el budismo aumentó desde 1976 por causa de una revolución cultural. El budismo Chan, más conocido en Japón como el budismo Zen, es una forma de pensar en quietud o reparar los pensamientos. Hay una frase muy bonita que la vamos a compartir con ustedes antes de concluir, y es la que dijo el Buda Sakyamuni, que dijo: mi método de iluminación es para llevar la luz a todos los rincones, ver el todo con un corazón limpio y puro. Mi camino se enseña a través de la mente, no a través de la palabra escrita. Es una transmisión especial
separada de las escrituras, transmitiré la mente Chan a Kaisiapa. Este método de enseñanza es basado en la transmisión de mente a mente y de corazón a corazón. Por eso es independiente de las escrituras. Es único. Cuéntanos qué tanto aprendiste con nuestro video informativo y también de análisis crítico sobre las religiones chinas. Esperamos que te haya gustado y nos vemos pronto.